Bueno, yo la verdad estos días he sentido realmente que nosotros somos grandemente bendecidos y muchas veces como que no dimensionamos lo que el Señor a nosotros nos ha dado, ¿sí? Porque sabemos que muchos tenemos situaciones, circunstancias, problemas, bueno, X, Y, Z cosa. Pero como hoy cantaban en la alabanza, o sea, Cristo no está muerto. Esa es la promesa que a nosotros nos ha llegado, de que nuestro Dios vive, o sea, que Cristo vive, que hay una tumba vacía, que Él es la razón por la cual usted y yo hoy debemos encontrarnos en este lugar reunidos, porque tenemos un Dios maravilloso y un Dios grande, que ha vencido la muerte. Y de verdad eso a nosotros debe llenarnos de mucho gozo, más que cualquier otra bendición u otra promesa. Porque si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no entregarle todo? Él lo entregó absolutamente todo cuando estaba allí en la cruz. Dice la palabra que Él se despojó de su divinidad, siendo Él aún Dios, dice Filipenses 2, se despojó de su divinidad para venir y enseñarnos cómo vivir. Y dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Bueno, hago, digamos, esta introducción porque realmente a mí me llena de profundo gozo y alegría y también quebranta mucho mi corazón saber que tenemos a Cristo. Y bueno, quiero retomar un poco la prédica de hace 8 días. Todos estuvimos el sábado o el domingo, que Mauro habló de la verdadera bendición y vimos cómo, como dice la misma palabra, que la verdadera bendición de Dios enriquece, ¿sí? Y no añade que tristeza con ella, ¿sí? Que muchas veces estamos nosotros detrás de la añadidura, vemos a Dios como un salvavidas y nuestro plan no está alineado, los planes de nuestras vidas no están alineados conforme a su voluntad, ¿sí? También hemos hablado mucho durante este tiempo, los pastores nos lo han predicado, que nosotros si pertenecemos al reino de Dios sabemos que ese reino se mueve bajo principios, ¿cierto? Pero ese reino, ¿por quién fue establecido? Por Dios mismo, donde hay un rey en ese reino y ese rey es Jesucristo, ¿sí? Y lo más hermoso de esto es que ese gobierno, ese reino de Dios, cuando nosotros hablamos, pero nos dicen el reino de Dios, ese es un reino que no perece, ese es un reino duradero, es el único rey en el mundo, el rey sobre todo el universo que es inmortal. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Podemos ver reinos terrenales nosotros, podemos ver gobiernos, pero sabemos que el reino de Dios es el que permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Y hoy el tema central va a ser Jesucristo, porque Él es el rey de ese reino. Cuando nosotros pertenecemos a un reino, sabemos que tenemos que movernos bajo ese gobierno. Y el reino de Dios no es un reino democrático, todos sabemos que es un reino teocrático, ¿sí? Y se mueve ¿qué? Bajo principios que están establecidos en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir por un momento a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando aquí nosotros vemos Juan 1:1 y esta apertura, sabemos que están hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, ¿sí? Él vino y se hizo carne por nosotros, Él vino a caminar con nosotros. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en el universo fue hecho para Él. En Romanos 11 también dicen por ahí en el verso 36 que dice, porque de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. A Él sea la gloria
y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, podemos ver que Jesús, cuando nosotros entramos a Mateo y vemos la genealogía de Jesús y vemos cuando, bueno, María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, no es que Jesús entró en acción en Mateo, no que llegó el Nuevo Testamento, pues si lo hablamos, digamos, cronológicamente como la Biblia nos muestra, no es que Jesús llegó y entró en escena a partir de Mateo, es que Él existe desde un principio. Apocalipsis habla que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? No fue un plan de última hora del Señor mandar a Jesús a morir por nosotros. Eso ya estaba establecido desde Génesis. En Mateo viene el cumplimiento de la promesa, esa promesa que esperaban los judíos de que venía un Mesías. Pero eso ya estaba planeado desde el inicio de la creación. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y es lo que hoy el Señor anhela que todos nosotros entendamos. Jesús no sencillamente fue como muchos lo ven, aún muchos judíos lo ven como un gran hombre de Dios. No, Él es Dios. Y es algo que a nosotros debe, levantar nuestra vida y motivarnos a decir, wow, es que Él caminó con los discípulos acá. Él estuvo 3 años acá, dejó 4 evangelios donde habla específicamente de las obras que Él hizo, ¿sí? Que fueron tremendas y uno dice, wow. O sea, Jesús caminó aquí sobre la tierra. Amén. Por eso tenemos esa promesa hermosa, esa palabra del Señor en Juan 3:16, que todos nos la sabemos, ¿sí? Que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, porque Juan 1:12 también nos dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos creemos hoy en Cristo? ¿Cuántos lo hemos recibido en nuestro corazón? Amén. Entonces eso nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a ir aún más allá. Vamos a mirar el Señor. ¿Qué quiere enseñarnos cuando nosotros realmente decimos Cristo está en nuestro corazón y tenemos revelado el Hijo de Dios en nuestras vidas? Amén. Y vamos a ir a Mateo 16:13. Dice, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. ¿Lo tenemos? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda esta palabra, ¿cierto? Bueno, para entrar un poco en contexto, Cesarea de Filipo, pues era una ciudad bastante importante para Israel porque allí se encontraba el nacimiento del río Jordán. Y el río Jordán era la principal fuente de agua para Israel, ¿sí? Pero esta ciudad era más conocida porque era una ciudad pagana. Allí esta ciudad celebraba el culto a Baal y al dios Pan, que era el dios de la agricultura. Y Jesús llegó ahí con sus discípulos, tal vez porque estaba, alejándose de la multitud. Él venía de Galilea y él llega y se encuentra allí, está con los discípulos porque iba camino con ellos. Y él empieza, a preguntarles estas cosas a ellos. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en este capítulo y en esta historia, Jesús empieza a preparar a sus discípulos para lo que iba a venir.
versículos más adelante dice que era necesario, le dice ellos, porque es que me es necesario ir a Jerusalén para padecer de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, ¿sí? Porque seré muerto y luego resucitado. Para los discípulos no era fácil dimensionar todo eso, ¿sí? Aunque aquí tenemos la grande revelación que el Señor le da a Pedro, para ellos no era fácil como que procesar, sí, aquí ya está el Mesías, Él va a morir, Él va a resucitar, pero Jesús ya los estaba preparando. Y Él coge a sus discípulos, ¿sí? A los más cercanos para preguntarle, bueno, yo creo que una conversación así como muy cotidiana, diciéndole, bueno, ¿y ustedes quién piensan que los demás creen que es el Hijo del Hombre? Que dice el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando la Biblia a nosotros nos habla del Hijo del Hombre, Él se está refiriendo al mismo. Porque si nosotros nos vamos a Daniel 7, donde habla de, bueno, la profecía, porque ustedes saben que los profetas empezaron ya a declarar la venida del Mesías, eso ya estaba escrito en la palabra. Y en Daniel 7 se ve eso que él dice que vio en una visión de noche y el cielo y las nubes y que venía uno como hijo de hombre. ¿Sí? Y ahí se estaba refiriendo a Jesús. Por eso Jesús le dice, bueno, ¿y qué piensan los hombres? Y ellos le contestan, le dicen, bueno, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, el profeta Elías, el profeta Jeremías o algunos profetas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que podría ser alguno de estos personajes. Primero le estaba preguntando los demás, no estaba haciendo la pregunta principal, o sea, esta pregunta era la antesala para la siguiente, la segunda, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué los demás pensaban que podía ser Juan el Bautista? Porque sabemos nosotros que Juan el Bautista tenía una presencia tan poderosa, ¿sí? Dice que, bueno, en el Antiguo Testamento que profeta como él, mayor que él, no. Que hasta el mismo Herodes, cuando escuchó de la fama de Jesús, él dijo, ¿será Juan encarnado que vino a seguir haciendo cosas, proezas? ¿Sí? La misma gente pensaba que podría ser Juan encarnado. Entonces decían, no, pues veían a Jesús como Juan el Bautista. El profeta Elías. ¿Por qué? Porque en Malaquías nos habla que se esperaba que él reapareciera y dice ahí, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Porque si nosotros hacemos memoria de quién era Elías, sabemos que era un grande profeta. O sea, los milagros de Elías, resucitó a al hijo de la viuda, consumió el holocausto, dice la palabra que él oró fervientemente y los cielos se cerraron durante 3 años y 6 meses. O sea, Elías también era un tremendo hombre de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podría ser Elías si Jesús también estaba haciendo milagros? También dijeron que el profeta Jeremías, y sabemos que el profeta Jeremías fue uno de los profetas mayores que más rechazo experimentó, ¿sí? Dice la palabra que él lloró sobre la ciudad de Jerusalén también, ¿sí? Y bueno, y pues ellos asocian y dicen, listo, Jesús también había recibido rechazo, le tocaba salir de algunos lugares por temor pues a que lo apedrearan, y ¿por qué no podría ser como un profeta como Jeremías, ¿sí? O alguno de los profetas, porque igual la gente pensaba que Jesús era un hombre de Dios. El tema es que ellos pensaban que sí, que él podría ser un hombre de Dios, no lo veían como Dios, no lo veían como la promesa del Mesías. Y si nosotros recordamos Juan 4, cuando habla Jesús con la samaritana, ¿sí? Que él llega y bueno, revela lo que hay en su corazón y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella enseguida le contesta, ay Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar que era alguno de los profetas? Esto era lo que pensaba la gente que estaba afuera, ¿sí? De pronto la que no estaba ahí cerca de Jesús. Pero viene la pregunta principal. En el verso 15 y 16 Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era la pregunta real. O sea, Jesús quería saber sus discípulos qué pensaban de él. Porque como les digo, ahí ya estaba empezando la preparación de él. Porque él sabía a lo que se iba a enfrentar más adelante y sus discípulos pues tenía que prepararlos.
Pero es también la pregunta que el Señor hoy nos hace a nosotros. Yo para ti, ¿quién soy? ¿Sí? Porque es lo tremendo. Tal vez nosotros podemos tomar a Jesús como uno de los personajes que nombramos anteriormente, estando aún en la iglesia. Entonces vemos a Jesús como el que hace los milagros sorprendentes, porque si yo les digo ahorita, levanten la mano, ¿cuántos han experimentado un milagro de parte de Dios? Yo creo que todos la alzamos. Amén. O podemos ver también a Jesús como ese profeta, donde sabemos que recibimos bendiciones, que recibimos promesas, que Él puede mirar lo que hay en nuestro corazón, que podemos entender, así como Jeremías, bueno, sí, él fue el que experimentó rechazo, sufrió, pero Él es más que eso, porque Pedro le dice, tú eres el Cristo, y el Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, y equivalente en el hebreo a Mesías. Entonces, a Él no se le puede comparar como un gran profeta, ¿sí? Como una persona que vino de parte de Dios, porque Él es Dios mismo. Y cuando nosotros decimos es que Él es el Cristo, es porque estamos hablando del ungido, del Mesías, que cumple, digamos, todos las cualidades que tenían grandes personajes en la Biblia. Él las reúne todas, ¿sí? Porque vino, hizo milagros, resucitó muertos, ¿sí? Murió en la cruz, resucitó. Amén. Pero esto, digamos, es lo esencial, que nosotros podamos ver a Cristo como el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Todos cuando hacemos la primera vez la oración de fe, ¿sí? ¿Recuerdan la oración que decimos, Señor, sí, reconozco que soy pecador, ¿sí? Hoy te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. A veces nos quedamos solo con el regalo de la salvación. Es la más preciosa que tenemos, porque hoy sabemos que si nos morimos no vamos a ser condenados. Pero solo queremos eso, o sea, solo queremos ser como la multitud, recibir esa bendición y ya. Pero ¿qué pasa cuando el Señor quiere que nosotros lo tomemos a Él como el Señor de nuestras vidas? Porque el Señor dice, cuando nosotros decimos el Señor, es porque Él es el amo y supremo de mi vida, el amo supremo, ¿sí? No solamente me conformo con la salvación. Si usted hizo la oración de fe, pues Juan 1:12 lo dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted lo cree, ya es salvo. Pero Él quiere más. Amén. Él quiere más porque Él sabe que nosotros podemos dar más. Bueno, y el verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El entendimiento de que Jesús es el Mesías y que además es el Hijo de Dios no es una conclusión racional, no es algo que yo pueda concluir en mi vida por mi intelecto o por mi humanidad. Es algo que tiene que venir del Padre. Amén. Por eso a tanta gente le cuesta creer que Jesús es el Mesías y que es Dios, porque esto no es algo de lógica humana, esto es un asunto de fe. Amén. Y si ustedes hoy me preguntan, pero bueno, ¿y yo cómo puedo recibir esa revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y que yo lo puedo ver como el Cristo? Realmente no le tengo los 3 pasos que usted puede hacer. Haga estos 3 pasos si usted ya tiene la revelación, porque no es así. Miren, nosotros ahorita estamos bajo la dispensación de la gracia que nos fue dada a través de Cristo. Y tenemos algo poderoso que en el Antiguo Testamento no estaba revelado plenamente, y es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿sí? Que Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Si yo empiezo de verdad a buscar del Señor, a escudriñar su palabra, allí es donde yo recibo la revelación. Porque saben, yo puedo venir cada 8 días a la iglesia, pero esa revelación no va a ser dada
a través del pastor. Claro, el Señor habla a través del pastor, no me malentiendan. Pero esas revelaciones tienen que ser personales. ¿Sí? Por eso la palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero hoy en día la iglesia no quiere escudriñar la palabra. Hoy en día la iglesia no quiere tener una relación con Dios. Hoy en día la iglesia quiere venir cada 8 días a que le desmenucen lo que quiere decir el Señor, pero no quiere tener ese contacto directo. Estamos volviendo cuando Moisés estaba allí con Israel, ¿sí? ¿Recordamos? Entonces Dios le decía, no, mejor ve tú allá a la presencia y nos dices qué quiere Él, ¿sí? Porque ellos no querían entrar a la presencia del Señor. Y hoy la palabra dice en Hebreos que nosotros ya tenemos el acceso directo, ¿sí? Pero estamos viviendo como en el tiempo de Israel. No queremos ese acceso directo. Ellos no tenían ese acceso directo. La palabra dice que solamente podía entrar el sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Para poder, estar en la presencia del Señor. No todos tenían el privilegio. Hoy en día nosotros tenemos ese privilegio, pero no lo queremos tomar. Y así es muy difícil que yo pueda tener una relación con el Señor. Así es muy difícil que Cristo pueda ser revelado en mi vida. ¿Por qué? Porque para yo decir que soy cristiano, tengo que creer que Jesús es el Cristo. O si no, no me puedo llamar cristiano. Amén. El verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a desglosar un poco este versículo. Primero, Jesús no está diciendo que Pedro es la roca, ¿no? Sino que, porque la Biblia es clara y señala que la roca es Cristo. Vamos a ir un momento a 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús, hasta aquí. La palabra ahí dice que no hay otro fundamento. El fundamento ya está puesto. ¿Y quién es? Jesucristo. Amén. Hechos 4:11. Pues a favor del tiempo se los voy a leer, dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto estaba escrito ya en Salmo 118, donde se hablaba que la piedra, que es Jesús, la piedra angular, iba a ser reprobada por los edificadores. ¿Por qué? Porque él iba a ser rechazado y no lo iban a ver como el Mesías. Pero él es la roca. Y 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces podemos ver claramente que la roca es Cristo, no es Pedro, ¿sí? Pedro tiene la revelación, y lo más importante de este versículo es que, o a mí me llamó mucho la atención, es porque el Señor le cambia el nombre. Él ya no se llamará más Simón. Simón significa junco. Junco es ayúdame Totoy, y es maleable, es como, y se mueve. Yo estaba mirando fotos y ellos se mueven así, son como todos endebles. Eso es junco. Pedro, Simón significa junco, y el Señor le dice que ahora se llamará Pedro, y Pedro significa roca. Amén. Y pues nosotros podemos ver el carácter de Pedro en un inicio como era, ¿sí? Él era el como más así, digamos, espontáneo en sus cosas, como que emocional, exacto. Pero ¿cuántos de nosotros no somos así? Pero bueno, lo que nos deja Pedro es que él fue procesado, ¿no? Y miren quién vino a ser Pedro. ¿Quién vino a ser Pedro? Una persona, como dicen, del vulgo, un pescador,
pero una vez el Pentecostés, una vez fue lleno del Espíritu Santo, o sea, se lanzó a su primer discurso y por favor, dicen 4,000, 5,000, en unos 5,000 y en otro 4,000, más de 4,000 convertidos sin contar mujeres ni niños. Eso es tremendo, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación de Cristo, pues nuestra naturaleza es cambiada. Allí es cuando aplica 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero esa, digamos, allí cuando nosotros cambiamos esa naturaleza, cuando dejamos el viejo hombre, es porque primeramente recibimos la revelación de Cristo sobre nuestras vidas. Y el versículo termina diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino, ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Amén. Por eso es que las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre los hijos de Dios. Amén. Y bueno, me quiero detener acá un momento porque bueno, viene el versículo 19 donde dice que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Pero cuando nosotros realmente comprendemos que es Cristo en nuestra vida, allí es cuando nosotros podemos experimentar y tener la bendición de lo que Él nos ha prometido. Amén. Me explico. Miren, las promesas son importantes, obvio. Todos nos movemos con promesas, o sea, todos tenemos promesas en nuestras vidas. Pero digamos que esa es la parte B, como decía Mauro, esa es la añadidura, ¿sí? Pero la primera parte y la principal es que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Pero no solamente es decir que yo lo tengo, es también mirar qué estoy dispuesto yo a dar por Él. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos son cálculos, como cuando vamos a hacer una inversión, cuando vamos a comprar algo, bueno, ¿y esto en qué me beneficiará? ¿Cuánto ganaré? Entonces nosotros queremos tomar el reino de Dios así. Bueno, si yo finalmente me convierto, si yo voy a la iglesia, si yo empiezo a servir, bueno, ¿cuál será la ganancia de todo esto? Mis promesas serán cumplidas, recibiré esto o aquello. Si yo empiezo a diezmar, entonces yo voy a calcular cuánto puedo recibir y así no se mueve el reino de Dios. Cuando yo digo que yo sigo a Cristo es porque yo lo sigo sin reservas, sin ninguna condición. Cuando yo digo que sigo a Cristo y estoy aquí, es porque sin importar lo que Él me dé, yo le amo. Y esa es la verdadera revelación de lo que Cristo tiene que ser en mi vida. Porque cuando habla en Juan 6 que Jesús empieza a decirles a ellos, bueno, los que coman de mi carne y beban de mi sangre, empieza a hablarles en unas palabras que ellos quedaron como así, pero Él lo estaba diciendo, era los que participen de mí, porque yo soy el pan de vida, ¿sí? Dice más adelante que muchos de los discípulos volvieron atrás. Y Él coge a los más cercanos y les dice, si ustedes también se quieren ir, estoy parafraseando, lo pueden hacer. Y viene otra vez Pedro en acción, ¿sí? Donde dice, Señor, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no es dimensionar lo que Él me pueda dar. Él ya me lo dio. Él ya me lo dio. Pero la pregunta es, ¿yo qué estoy dispuesto o dispuesta a dar? Ustedes todos conocen mi situación y no voy a entrar, digamos, otra vez y que mi esposo y que no sé qué. Pero eso a mí me llevó a confrontarme. Llevo 5 años sin Mario. Mis hijos han pasado por procesos difíciles. Pero yo cuando miro a Cristo digo, Señor, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar si tú lo eres todo para mí? Así Mario no esté. Así, digamos, tenga una condición renal, que yo también he comentado ese testimonio. No importa. Porque mi amor no se puede limitar a lo que Él me dé, sino a lo que Él es en mí. Y Él es mi Cristo. Y allí es cuando nosotros nos podemos despojar de todo
y decirte: Señor, con o sin promesa, yo te sigo. Con o sin promesa, yo estoy aquí contigo. Así como Pedro le dijo: Señor, pero es que ¿a dónde iré? Es que ¿a dónde podemos ir? Si Él es la razón de nuestra vida, Él tiene que ser la razón de nuestra vida. Amén. Y quiero que vayamos un momento a Filipenses 3. Aquí está hablando Pablo. Bueno, digamos que ustedes saben que fue otro de los grandes apóstoles. Él se llamaba que era el más pequeño. Él decía: yo soy el más pequeño, vengo a ser como un abortivo. Pero vemos la vida también tan tremenda de Pablo. Y él aquí expone como su hoja de vida, ¿no? Dice, porque vamos a ir al 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? ¿Por amor a quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, yo leo esto y me eriza tremendo. Como dicen, la tenía clara. La tenía clara quién era Cristo en su vida. Y allí, o sea, tal vez es fuerte lo que les diga, pero es donde nosotros debemos evaluarnos quién es Cristo para mí. Por eso es la pregunta que el Señor nos hace hoy: para ti, ¿quién soy yo? Y volvemos al versículo 19, en Mateo 16. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves sugieren ¿qué? Autoridad. Jesús está traspasando esa autoridad a la iglesia, de atar y desatar. O sea, ese poder y esa autoridad nosotros la recibimos cuando tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas. Ha sido traspasada esa autoridad a nosotros, ¿sí? Amén. Es por eso que nosotros sabemos que si hay alguien que está en pecado, podemos ir a decirle: mira, ¿sabes qué? Juan 11:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién lo dice? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó por ti. Amén. Ahí es cuando se cumple también lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que lleguemos solamente a eso, a que sea Él nuestro Salvador. Cuando lo tomamos como el Señor de nuestras vidas, allí es cuando ese poder y esa autoridad es transferida a nosotros y podemos hacer las obras, como dice Mateo 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces Él nos ha dado a nosotros ese poder y autoridad. Amén. Por eso cuando yo desligo todo en mi vida y le digo: Señor, yo te sigo, Señor, sin importar lo que pase, no tengo por qué afanarme de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa a mí me sigue, porque las bendiciones me siguen. ¿Por qué? Porque lo dice en Mateo 16, una vez que Pedro fue revelado en su vida como Cristo. Inmediatamente Jesús le dice todo esto, le da una nueva naturaleza. Le dice: te entrego las llaves del reino de los cielos. Pero eso no fue solo para Pedro, es para todo aquel que quiera entrar y pertenecer al reino de Dios. Pero que hay que morir, sí, hay que morir a muchas cosas. No podemos estar predicando más una doctrina donde hable que no pasa nada, que no hay problemas, porque eso es una gran mentira de Satanás.
donde creen que venir a Cristo ya todo se va a solucionar. No, no es así, en el sentido de que Él nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Nosotros entramos en un proceso que, aunque hayan circunstancias difíciles, sabemos que somos más que vencedores, pero que todo de golpe no se nos va a arreglar. Todo es un proceso con el Señor. El Señor ama los procesos. Todo el tiempo Él nos procesa. Pero qué mayor bendición tenemos que Cristo pueda estar en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que examinar en nuestro corazón. Aquí con con lo que el Señor hoy nos da, podemos decir: Señor, realmente tú eres el Señor de mi vida. Tal será, Señor, que sí realmente estoy caminando en santidad. Estoy comprometido no con la iglesia y los pastores, sino contigo, Señor. Porque la palabra dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo ¿para quién? Para Él, como si fuera para Él. Pero muchas veces nos confundimos tanto que empezamos a servirle al hombre. Y miren, si ustedes leen los 4 evangelios donde habla pues lo que Jesús hizo acá en la tierra, me explico. Yo veo en Él tanta sencillez para poder exponer lo que realmente es el reino de los cielos. Cuando Él vino acá, lo que Él quería que sus discípulos aprendieran, que muchas veces nosotros como hombres somos los que enredamos la pita y queremos imponer mandamientos de hombre cuando la palabra no habla eso, y queremos entrar pero es en una religiosidad, y Él solo nos llama a tener una relación con Él. Yo no puedo seguir a alguien que no conozco, porque cuando yo me casé conocí a esa persona, se supone, ¿cierto? Si lo hablamos de un matrimonio. Pero yo no puedo hablar de que soy cristiano, que significa seguidor de Cristo, cuando yo ni me he tomado el tiempo de conocerle. Y esto no se trata que tanta Biblia yo pueda aprender o en mi conocimiento intelectual yo pueda retener. Porque yo intelectualmente me la puedo saber, pero ¿qué tanto aplico yo de esto? Es lo importante, ¿sí? ¿Qué tanto hay de Cristo en mí que los demás ven? ¿Sí? Porque si Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué hay en mí de Cristo que yo pueda reflejar a los demás? Y es una pregunta que todos nos debemos hacer, porque todos fallamos, todos cometemos errores. Aquí están mis hijos, ellos me conocen más que cualquiera de ustedes. Saben mi temperamento, ellos saben cómo soy yo. Porque aquí en la iglesia uno puede venir con cara, ay, todos somos amor, paz, ternura. Pero si nosotros vamos a las familias, si van a mi familia, a la familia de ustedes, ellos sí nos conocen realmente cómo somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto de Cristo hay en nuestras vidas? Amén. Y esto es una palabra que nos exhorta a todos, incluyéndome a mí, aunque esté aquí de pie. Y para concluir, quiero que vayamos a Filipenses 2. Filipenses 2:5. El Cristo humillado y exaltado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, esta palabra es, Dios mío, Señor, tú eres eso, Señor. Tú eres digno de que toda rodilla se doble.
Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Padre, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo examine nuestras vidas, examine nuestro corazón. Nadie más nos conoce, Señor, como tú nos conoces, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el único que puede escudriñar las mentes y los corazones, Padre. Tú puedes llegar, Señor, a donde nadie más puede llegar. Tú conoces mi vida, Señor, y tal vez hoy aquí hay personas que han sentido por situaciones o problemas que no pueden más. Pero hoy el Señor les dice, aquí estoy yo. Hoy yo te pregunto a ti, te dice el Señor, ¿quién soy yo para ti? Sé que has pasado pruebas, sé que has pasado luchas, dificultades. Tal vez las cosas no han salido como tú quieres, pero yo estoy aquí. Y qué bello sería que nosotros hoy pudiéramos abrir nuestra boca y decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo hoy te quiero, Señor, confesar como el Cristo, así como lo hizo Pedro, Señor. Pero no mirando, Señor, qué más pueda recibir de ti, Dios, porque ya me lo has dado todo. Sencillamente quiero decirte, Señor, te amo y estoy aquí, Señor, porque solo tú puedes llenar mi vida. Solo tú puedes llenar esos vacíos que yo tengo. Nadie más, Señor, puede saciarme como tú lo puedes hacer, Señor. Porque allí en medio de las circunstancias, Señor, en las decisiones que he tenido que tomar, Padre, solo tú eres el que me ha llevado de su mano. Porque sé que no he estado solo, sola, Señor. Por eso hoy quiero rendir mi vida a ti. Y mira, no se trata del sacrificio que tú puedas hacer, ¿sabes? Porque David cuando pecó, dice la palabra, cuando él pecó con Betsabé, hace el salmo, uno de los más hermosos que hay en la Biblia, y es el 51. Y le dice, Señor, si quisieras ofrenda o sacrificio, Señor, yo te lo daría. Porque él decía, yo no llegaré delante de mi Dios con una ofrenda que no me cueste. Pero David sabía que no era el sacrificio ni la ofrenda, sino era un corazón contrito y humillado lo que el Señor buscaba de él, ¿sabes? Y así como David, nosotros podemos decirle, Señor, no queremos que quites tu Santo Espíritu de mi vida, Señor. Tú me lo has dado todo, Señor. ¿Qué te puedo ofrecer? Mis dones, mis talentos, no, porque tú me los diste, Señor. Lo que soy hoy, profesionalmente o laboralmente, no, Señor, porque todo lo he recibido de tu mano. Pero si hay algo que nosotros podemos entregarle hoy, es un corazón quebrantado. Porque Él a nosotros nos dio libre albedrío, y esto no se trata de que tú lo hagas de una manera obligada, porque Dios es un caballero y no obliga a nadie, sino que sencillamente, así como esta canción, le podamos decir, Señor, hoy vengo a entregar mi vida como ofrenda y sacrificio vivo. Hoy vengo a entregar mi corazón, Padre, y decirte, Señor, aquí estoy. He fallado, Señor, he pecado delante de ti, Señor. Pero no quiero llevar más una vida de religiosidad, Señor. No quiero llevar más una falsa piedad, Señor. Porque tú me conoces, Padre, y hoy vengo a poner delante de ti mi corazón, Señor, porque te quiero conocer como el Cristo. Quiero conocerte como ese Salvador, como el que vino y murió por mí y resucitó, el que me limpió de todo pecado y que de su gracia me ha dado. Hoy te quiero ver así, Señor, porque quiero decirte, te quiero seguir, Señor, sin importar nada más, Padre. Solo tener mis ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe.
Oh Padre, tú eres digno, y hoy vamos a empezar a alabarle y a adorarle, porque es un tiempo en el que el Señor anhela que nosotros nos entreguemos en adoración y decirle: Padre, tú eres digno, porque eres el Cristo, eres el ungido, y tú eres digno de toda adoración y alabanza. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Levanta tus manos y dile con todo lo que está dentro de ti. Tú eres
Vamos a seguir ahí, no nos cansemos de adorarle y decirle que solo Él es digno. Tú eres solo ante ti yo La presencia del Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. No la dejes pasar desapercibida. Toma del Espíritu Santo todo lo que tú deseas. Él está aquí para entregarte poder, para darte sanidad, para darte respuestas, para hacer milagros en tu vida y en la de tu familia. No dejes que pase este momento. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo
tal si cerramos este tiempo con una ofrenda de aplausos para el Señor?